En su plataforma de podcast preferida, usted escucha Panorama Digital, el podcast en tus sentidos. Análisis y opinión de los temas coyunturales de nuestra sociedad, en donde el periodismo está al servicio de la verdad. En su dispositivo de pantalla hay un escenario para la construcción de opinión pública con las voces de los protagonistas. A sus oídos llega Andrés Barrios Rubio, una voz con imagen y credibilidad. Panorama Digital, el podcast en tus sentidos. Señoras y señores, ¿qué tal? Reciban un saludo muy cordial. Acá estamos, como todos los miércoles, en su dispositivo de pantalla, a través de las plataformas de Spotify for Podcasters, Apple, Podimo, Amazon y demás escenarios desde los que llevamos el podcast a sus sentidos. Punto de encuentro, análisis y opinión, en donde el periodismo está al servicio de la verdad con los temas coyunturales de Colombia y el mundo en este su podcast Panorama Digital. Bienvenidos. El ciberespacio tiene un panorama digital con Andrés Barrios Rubio. Panorama Digital, el podcast en tus sentidos. Normalización de la conducta comportamental lleva a que las personas no protesten, no alcen la voz y no digan absolutamente nada ante lo aberrante que pasa en la nación. Minimizar, ignorar y poner en duda las graves acusaciones que pesan sobre su presidente y los referentes de la política colombiana solo beneficia a los corruptos que quieren llegar al poder para seguir haciendo de las suyas con el país. La coyuntura del momento convoca a tomar decisiones de fondo que no están constituidas en aquellos que se quieren hacer ver como salvadores cuando en el fondo no pasan de ser un Judas. La falta de gobernabilidad se vuelve peligrosa, pues es el camino que conduce a dictaduras y altos niveles de corrupción. Es el estandarte de una dinámica del mal que recurre a los planes de comunicación que limpian la imagen de su mandatario e imponen su figura en el discurso ciudadano. En su dispositivo de pantalla no puede faltar Panorama Digital, el podcast en tus sentidos. Búscalo en todas las plataformas de podcast. Panorama Digital, el podcast en tus sentidos. Hechos de los últimos días son la prueba fehaciente y palpable de la corrupción que se teje al interior del gobierno del cambio, lo que hasta ahora se conoce de lo acaecido en la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastres en la punta del iceberg del nefasto y descarado proceder de la izquierda en el ejercicio del poder. Una vez más, quedó en evidencia que la casta política colombiana sin plata no se mueve. Escándalo de los carrotanques en La Guajira es la prueba fehaciente de que la ambición y la corrupción tienen que ver con valores y principios que están en el fuero interior de los agentes militantes de cada una de las corrientes ideológicas. En las entrañas de los partidos políticos se mueve de forma estratégica un mal necesario para que Colombia conozca la verdad. El progresismo vive sabroso y tiene en su haber la peor corrupción que se ha visto en el país. Andrés Barrios Rubio, una voz con imagen y credibilidad. La doble moral y falta de criterio que se trasluce en Gustavo Francisco Petru Rego y su equipo de trabajo denota que desde el estallido social nada ha sido espontáneo en la nación. La manipulación de la verdad fue el eje para que se eligiera un gobierno que prometió cambiar lo que ahora se conoce hace con tanta maestría. Una vergüenza total es la que siente el país al ver que sale a la luz pública un caso de corrupción sin precedentes, movida táctica para comprar conciencias que permitan imponer a la fuerza las reformas nefastas propuestas por Gustavo Francisco Petru Rego. La parte delgada del hilo que reventó en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres lleva a pensar
que cada ministerio y entidad estatal en donde la izquierda erradicó los funcionarios técnicos goza de movidas no santas que deben ser investigadas para destapar los guardados que tienen los funcionarios del cambio. En Noticias Caracol, la senadora Angélica Lozano exigió que la justicia actúe severamente y rápido. Es inadmisible cualquier acto de corrupción al hablar de los hechos que implican a su partido. Pues con total gravedad y exigimos que la justicia actúe severamente y rápido. Es inadmisible cualquier acto de corrupción y lo que están informando o delatando quienes participaron de esos hechos es de la máxima gravedad. Hay que recordar que hace un año, precisamente el 20 de julio, el senador Iván Name me ganó a mí la presidencia. Competimos, hemos sido de tendencias distintas y siempre en confrontación. Y bueno, Sandra Ortiz fue jefa de debate de él para lograr la presidencia del Senado. Ya les abrieron una investigación que puede llevar hasta la destitución del partido, pero más allá de la situación puntual de ellos por sus actos, en el partido llevamos meses insistiendo, de hecho 1 año y medio, rogando que nos permitan como partido estar en independencia. Pero ¿por qué lo han negado? La independencia prohíbe, impide que haya personas del partido en cualquier cargo en el gobierno nacional. La tendencia que está con el presidente y que ha estado gobernando, pues no ha permitido el paso a la independencia para poder mantener las posiciones como la de regiones de Sandra Ortiz, que se convirtió ella en la mano derecha del presidente. Quedan solo 7 semanas de la legislatura y yo creo que se fue a la caneca todo el trámite legislativo de las iniciativas incluso de autoridad del gobierno. Creo que será solo la agenda de autoridad del Congreso. Creo que las reformas que generan tensión, debate, por ejemplo la reforma pensional, que tiene 10 cosas buenas, pero tiene 5 cosas malas, creo que con esto queda ya fuera del juego. Intentamos y mejoró bastante en el Senado, pero lamentablemente le metieron 5 puntos que no son convenientes, y yo creo que con esta realidad, mientras se esclarezca o se avance frente a los presidentes de Cámara y Senado, creo que queda no solo en entredicho, paralizada la agenda. Se fue a la caneca todo el trámite legislativo de las iniciativas de autoría del gobierno. Las falacias y el populismo con que se hizo elegir el pacto histórico son migajas de realidad que se emplearon para que la gente siga creyendo en sus mentiras. El descaro que acompaña a las fuerzas aliadas de la izquierda es la muestra de aquel adagio que pregona que así le paga el diablo a quien bien le sirve. Colombia necesita saber toda la verdad de la infamia que es la propuesta del cambio y cómo se revierte contra el pueblo colombiano. Quienes en algún momento se vendieron como los decentes demuestran que se movieron bajo una propuesta de cambio impulsados por el hambre que les despertaba el ver pasar y no recibir nada. Actitud mezquina del progresismo socialista de la izquierda indica que a los políticos, en su mayoría, por no decir todos, no les interesa el colectivo social y menos los más desfavorecidos a quienes usan para conseguir votos. El ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, dice frente al costo político que esto no quiere afectar al gobierno, pero tampoco puede salir corriendo. Él dice, le está poniendo la cara al país. Yo no quiero afectar al gobierno, pero tampoco puedo salir corriendo, porque salir corriendo en este momento sería una actitud cobarde de alguien que no tiene nada que esconder. Yo le estoy dando la cara al país y le estoy dando la cara a todos los medios de comunicación. Evidentemente esto va a generar un debate y la oposición nos hará preguntas y nosotros tendremos que responderle, pero la propia oposición tiene que hacerse una pregunta. Todos los miembros de la oposición, ¿alguna vez el gobierno en general o este ministro en particular les ha ofrecido algo para que voten nuestras reformas? Esa es una respuesta que ellos mismos tienen que dar. Y en medio de todo lo que se va a lograr es que los debates se generen todos públicos, no haya reuniones privadas para este tipo de temas
y eso termina transparentando más el debate, porque las reformas que nosotros hemos presentado son buenas reformas. La reforma pensional es una reforma que no hay que dejar morir. Es una reforma que le sirve a muchísimos colombianos, especialmente a los más humildes, y nosotros vamos a dar la pelea para sacarla adelante. No vamos a dejar que este hecho, que es grave, vaya a frenar unos proyectos de cambio en los que nos hemos comprometido. Las reformas y los debates hay que discutirlos de cara al país. El problema es que quien se niega es el propio gobierno. Interés real de acabar con la corrupción se desdibuja en manos de Gustavo Francisco Petro Urrego, personaje que se constituye en un verdadero fracaso al estar rodeado con tantos hechos iguales o peores a los que criticó en otros gobiernos. La mermelada que circuló en el legislativo para lograr el beneplácito de las reformas, las jugadas al margen de la ley en la campaña, o las imputaciones al hijo de su mandatario, más que un chiste, son una triste realidad. Ese que hoy abusa del poder y se aprovecha de las necesidades, anhelos, ignorancia, humildad y desgracia de la masa popular, está seguro de que este se constituirá en un caso más en donde no pasará absolutamente nada. Show que ahora se monta con la creación de la Mesa Técnica Anticorrupción servirá para dar impunidad total a quienes están de escándalo en escándalo, tal como ha ocurrido en el caso de Nicolás Fernando Petro Burgos o Laura Camila Saravia Torres. En Caracol Radio, el ex subdirector de la UNGRD, Snyder Pinilla, garantizó que su acusación es cierta y tiene cómo probarlo ante la justicia. Claro que sí, o sea, yo no me iba a meter en esta situación si yo no estuviera seguro de lo que estoy haciendo. No iba a salir a hacer un chorro de babas por querer salvarme, nada. Yo tenía que ser de alguna otra forma muy certero en lo que estaba diciendo, y por ahí veo que el doctor Calle dice que ni siquiera me conoce, cuando tengo la evidencia de que él mismo me mandó la dirección del apartamento donde tenía que llegar cuando estuve en Montería. Así es, él mismo, porque yo me contacto directamente con él cuando el doctor Olmedo me pasa el teléfono por WhatsApp del doctor Calle. Me sorprendió es que me citara directamente en el apartamento de él. Al doctor Calle sí le entrego directamente yo los 1.000 millones de pesos. Yo en este momento, vuelvo y repito, de parte de ninguno he sentido ningún llamado ni para bien ni para mal. Y he estado concentrado en los temas de mi defensa para poder llegar a la citación y explicar detalle las cosas que pasaron en este hecho de los carrotanques. Son temas que están dentro de lo que yo hablo con mi abogado, ¿sí? Y entenderá que nosotros en este momento, hasta no tener las garantías, hasta no tener certeza de que la Fiscalía va a acceder a un principio de oportunidad, pues obviamente esa matriz no se va a extender. Es claro que hay mucho por detrás, pero el que se conozca dependerá del acuerdo que tenga el implicado con la Fiscalía. Lo que ahora pasa en Colombia es la copia fiel de aquello que ocurrió en los países en donde la izquierda socialdemócrata añoró por llegar al poder para enriquecerse y llevar al pueblo a la miseria. Populismo que en manos de Gustavo Francisco Petro Urrego, cuando las evidencias se le salen de las manos, se presenta como víctima y habla de golpes blandos contra el mandato popular que le fue conferido. Sobre el papel está la demostración de que el primer gobierno de izquierda en Colombia ha fracasado miserablemente. Los hechos delictivos y de corrupción que veían y tanto criticaban en los otros, ahora los carcome y atomiza la triste y patética propuesta de cambio delineada en el país. Es un escándalo de connotaciones muy graves. Atenta contra el proyecto político y contra el gobierno, fue lo que aseguró en Noticias Caracol el senador Iván Cepeda. Es un escándalo, por supuesto, de connotaciones muy graves. Atenta contra nuestro proyecto político y, por supuesto, contra el gobierno, lo dijo el presidente, obstruye la ejecución correcta de nuestro programa, y por eso, en primer lugar, el señor Olmedo López debe pues afrontar su responsabilidad innegable e indiscutible desde el punto de vista político, disciplinario y penal. Olmedo López debe ser objeto de una sanción ejemplar. Es una persona que actuó
sin lugar a dudas con toda la premeditación, la intencionalidad, el dolo para hacerle un grave daño, ni más ni menos que a recursos o apropiarse de recursos destinados a las víctimas de desastres naturales. Eso hace todavía más grave su responsabilidad. Yo creo que hay que asumir los asuntos en su orden y en su especificidad. Aquí lo que está de por medio es la gestión de recursos frente a una unidad que tiene que ver con gestionar los riesgos de desastres naturales. El gobierno ha tomado las decisiones, a mi modo de ver, correctas, correctivas, es cierto, no preventivas, pero las ha tomado en este momento, y la primera de ellas que destaco es haber puesto al frente de esta unidad al exconcejal Carlos Carrillo, a quien no le ha temblado el pulso, hay que decirlo, para poner en evidencia y para denunciar y poner ante la justicia a todos y cada uno de los funcionarios que están inmiscuidos o vinculados a este escándalo de una forma u otra. Igualmente el presidente ha llamado a rendir cuentas y también ha destituido a funcionarios que presuntamente pueden tener también responsabilidad en este asunto, y ha pedido la conformación de un organismo, una mesa técnica para examinar este y otros hechos de corrupción en el gobierno nacional. Tratan de minimizar el impacto, las acciones del gobierno y salir limpios del problema, pero lo cierto es que la izquierda está implicada. En la cara de Gustavo Francisco Petro Urrego cae lo que tanto criticó en campaña y en su gobierno tocó fondo: honestidad, honorabilidad, pulcritud y decencia que dicen profesar los agentes de la izquierda, en la demostración clara y manifiesta de una cortina de humo que tienden para eclipsar la incapacidad de gestión de su presidente, esa misma que obliga al progresismo a acudir a todas las formas de corrupción para lograr sus objetivos. El pueblo, ese al que tanto usaron para hacer política, despierta y exige que salga todo a la palestra pública acompañado de renuncias. La hipocresía propia del progresismo quiere hacer invisible lo que parece ser un requisito indispensable para ejercer el poder en Colombia: la corrupción. Cada escándalo que sale en el gobierno del cambio parece indicar que su presidente está gobernando con el enemigo. Ante esto, en Noticias Caracol, el senador Iván Cepeda manifestó: Pues yo diría que el problema de la corrupción es un problema absolutamente sistémico en el Estado colombiano, y debe ser objeto, por supuesto, de una discusión nacional. Esto no es un asunto de un gobierno, de un partido político, de una ideología. Es un mal que aqueja a todo el Estado colombiano, a toda la política colombiana. Aquí no se puede alegar, como he escuchado algunas explicaciones, que hay políticos ingenuos capturados por la corrupción. Nosotros, como proyecto político que hemos hecho tantos debates, denunciado y llevado ante la justicia a muchos funcionarios que están inmiscuidos en esto, lo hemos dicho claramente: se requiere una reforma estructural del Estado, de la política en Colombia, para limpiarla de este gravísimo mal. Bueno, esto tendrá que ser esclarecido por la justicia, pero de una vez adelanto lo siguiente: ningún dirigente político puede decir que fue capturado, fue engañado y por eso se volvió corrupto. No, esa explicación no ha lugar. Aquí estamos ante personas que tienen un amplio recorrido, que saben muy bien qué se debe y qué no se debe hacer. Así que no vengan a decir ahora que fueron víctimas de una estrategia del pacto histórico, como escuché por ahí alguna afirmación. No, son personas que tienen responsabilidad y deben afrontarla. Miraron la viga en el ojo ajeno y ahora que son poder, están cometiendo actos iguales o peores a los que tanto denunciaron. Ausencia de ética, falta de sentido común y escaso compromiso con el país es lo que aflora en medio de las fuerzas de izquierda, quienes se aferran al antagonismo incoherente de la socialdemocracia, estructuran la visión de futuro desde la mitomanía que los caracteriza.
El sectarismo político impide reconocer y aportar respeto a las diferencias. La construcción de país no puede seguir radicalizada a través de un montón de incautos con ganas de hacer montonera y jugar a la revolución. Guerreros insurrectos que solo saben tirar piedra y papas bombas culpando a los demás de lo que ellos hacen. Deplorable proceder de quienes fungen de decentes pero desconocen el significado de la palabra respeto. Tecnócratas, demagogos, carentes de sinceridad que desde el populismo señalan e inculpan a la derecha de apropiarse de lo público, pero se niegan a reconocer la viga en el ojo propio. ¿Qué decir de los nombres de Olmedo López, Sneider Pinilla y Sandra Ortiz, funcionarios incluso de la Casa de Nariño? Escuchen lo que dijo en Noticias Caracol el senador Iván Cepeda. Bueno, los dos primeros tienen ya evidentemente una responsabilidad penal, me producen profunda vergüenza y un rechazo absoluto, porque han admitido ya que fueron culpables y además porque el señor Olmedo López tenía bajo su responsabilidad directa este programa sustancial para atender las necesidades de la población en un lugar en el cual se está padeciendo por la falta de agua. Es un crimen lo que ha cometido Olmedo López y también sus cómplices. Ahora, en otros casos hay que examinar y determinar por vía judicial la responsabilidad. Aquí no vamos a banalizar este asunto. Este es un asunto grave, es un asunto que el gobierno se toma en toda la seriedad y por eso el presidente ha tomado las decisiones que ha tomado. Así que yo creo que parte del asunto es no trivializarlo. Es un crimen, no es simplemente una fábula. No se puede trivializar lo que se constituye en un crimen. Lo ocurrido al interior del gobierno es muy grave. Esfuerzo del progresismo por negar lo evidente toma carrera para justificar los comportamientos indelicados que se han evidenciado en la izquierda. El tosudo proceder de los políticos invoca líneas éticas a las que jamás se aproximarán los militantes del pacto histórico y sus partidos aliados. La capacidad ética de Gustavo Francisco Petrurrego quedó en entredicho por una horda de personajes que él mismo vendió como opción de cambio y en este momento son el peor enemigo de su propuesta ideológica. El fanatismo atávico de la izquierda los inmola con mayor o igual furia que la que proyectan contra el que dicen es su mayor enemigo. Muchos se preguntan si la posición que asumió su mandatario es la correcta o cuál debe ser el camino a seguir, y esto fue lo que dejó entrever en Noticias Caracol el senador Iván Cepeda. La que ha asumido, no solamente quedarse en las palabras, sino tomar las decisiones conducentes. Y repito, aquí evidentemente hay una meritoria labor de la investigación periodística que ha puesto en evidencia en todos los gobiernos escándalos de corrupción, pero también, no hay que negar, es el exconcejal Carlos Carrillo el que ha tomado las decisiones y ha puesto ante la justicia a personas que han ocupado cargos muy importantes en el gobierno. Yo creo que no hay que hacerse, para quienes no quieren las reformas, ilusiones. Las reformas tienen sentido, son profundamente justas. El problema de la salud, el problema pensional, el problema laboral en Colombia no es un invento, no es una estratagema política o ideológica de este gobierno, son problemas reales del pueblo colombiano. Sistemas que han hecho crisis, que están a punto de la bancarrota y que por lo tanto requieren reformas. Así que yo no sería partidario ni admito, debo decirlo, que se mezclen las dos cosas. Lucharán por sacar adelante las reformas, pese a que quedó muy maltrecho el camino en el legislativo. Los hechos evidenciados en los últimos días exaltan la incoherencia del petrismo, posando como faro de ética cuando su transparencia se pone en entredicho ante el inventario de acciones controversiales en campaña y en el ejercicio del poder. Si lo dice Andrés Barrios Rubio,
póngale la firma. Quienes creyeron que era inteligente votar por quien militó en las filas del M-19 están atemorizados frente a un sujeto que corrió la línea ética y desesperadamente busca fortalecer y activar las milicias urbanas. En el país se desdibujó el concepto de ética y responsabilidad. El ADN social de los colombianos está cundido de envidia, malas energías y aventajados, elementos que fueron insumo para la columna de opinión en alponiente.com que esta semana titulamos Hedor en la izquierda. Sus comentarios, como siempre, los esperamos en la cuenta en X, @atutobarrios, o en la página web www.andresbarriosrubio.com. Las plataformas de podcast tienen su panorama digital con Andrés Barrios Rubio. La estúpida ideología progresista que quieren imponer desde el discurso de un país más humano solo ha traído como resultado la falta de autoridad y la carencia de justicia. Este es el momento de recuperar un periodismo capaz de preguntar, cuestionar, pedir información y confrontar a sujetos que diseñan una apuesta de desestabilización que seguirán para atornillarse en el poder. La indiferencia de muchos ante lo realmente importante denota que al colombiano se le olvidó ser un buen ciudadano, un buen vecino y pensar en el bienestar colectivo. Hay que despertar, poner los pies en la tierra y salir de ese mundo de fantasía en el que para la nación la verdad es una mentira y para el pueblo una mentira es una verdad. El panorama digital se amplía en www.andresbarriosrubio.com. En 8 días volveremos a tener una cita, ustedes y nosotros, acá en su dispositivo de pantalla, a través de las plataformas de Spotify for Podcasters, Apple, Podimo, Amazon y demás escenarios desde los que llevamos el podcast a sus sentidos. Punto de encuentro, análisis y opinión, en donde el periodismo está al servicio de la verdad con los temas coyunturales de Colombia y el mundo en este su podcast Panorama Digital con Andrés Barrios Rubio. En su plataforma de podcast preferida, usted escucha Panorama Digital, el podcast en tus sentidos. Análisis y opinión de los temas coyunturales de nuestra sociedad, en donde el periodismo está al servicio de la verdad. En su dispositivo de pantalla hay un escenario para la construcción de opinión pública con las voces de los protagonistas. A sus oídos llega Andrés Barrios Rubio, una voz con imagen y credibilidad. Panorama Digital, el podcast en tus sentidos.